Dicen que la verdadera medida del poder no está en la fuerza para controlar a los demás, sino en el coraje para defender la justicia en una ciudad donde la placa puede ser un arma y la autoridad una máscara para los prejuicios. Un nuevo capitán decidió que era hora de cambiar las cosas desde adentro hacia afuera. La historia de hoy es sobre la traición, el coraje y la lucha por la justicia. Únase a nosotros mientras desentrañamos el impactante momento en que un oficial arrogante cruza la línea sin saber que se está metiendo con su nuevo jefe y capitán encubierto. Quédese con nosotros para ver cómo el coraje de un hombre transformó un distrito entero en una comisaría, demostrando que la verdadera autoridad proviene de la integridad y el respeto. Jackson Jack Williams se había ganado la reputación de ser un líder tranquilo pero fuerte que no toleraba el abuso de poder. Con una altura de 6 pies, una complexión atlética y ojos tranquilos pero penetrantes, la sola presencia de Jackson imponía respeto. El ayuntamiento lo había nombrado capitán del Distrito Este. El Distrito 1 estaba plagado de quejas de sesgo racial, fuerza excesiva y mala conducta. Sin embargo, Jackson sabía que simplemente asumir el papel no traería un cambio real. Necesitaba verlo desde adentro, así que en su primer día ingresó al comisaría disfrazada haciéndose pasar por un recluta llamado Jay. Vestía sencillamente con un par de vaqueros viejos, una camiseta gris sencilla y una chaqueta descolorida. No llevaba su placa abiertamente y no se presentó con ninguna fanfarria, se mimetizaba con el fondo. Tomando nota de todos los que lo rodeaban, no tardó mucho en notar al oficial Darren Blake. Blake era un hombre grande y bullicioso con una voz grave y una sonrisa permanente en su rostro. Tenía la arrogancia de alguien que creía que era dueño de las calles desde su primera interacción con Jay. Estaba claro que Darren se consideraba el alfa de la comisaría. Será mejor que te endurezcas, novato. Darren se burló de Jackson evaluándolo. Este vecindario te masticará y te escupirá si dejas que se quede conmigo y aprenderás a manejar la basura. Jackson mantuvo la calma ofreciendo solo un asentimiento cortés, pero su mente estaba acelerada. El desprecio de Darren ni siquiera era sutil para él. Manejar la basura claramente significaba más que solo hacer su trabajo. Significaba usar la placa como un arma contra personas que consideraba tan inferiores como el día. Jackson observó a Darren hablando en voz alta con un grupo de otros oficiales. Notó que varios de ellos se reían de las bromas crudas y sensibles de Darren, claramente incómodos pero no dispuestos a desafiarlo. Otros, como el oficial Murray, parecían reírse, pero con un poco más de vacilación. Jackson tomó nota mental de cada oficial que ya estaba juntando las piezas de quienes eran cómplices y cuáles podrían ser redimibles. Una tarde húmeda, Jackson escuchó una llamada en la radio del precinto sobre un disturbio reportado en una tienda de la esquina. La ubicación le era familiar, una pequeña tienda familiar dirigida por Martin Hayes, un respetado empresario negro y líder comunitario. Blake saltó con una sonrisa y le dio un codazo a su compañero más joven. «Vamos, novato», se burló de Jackson confundiéndolo con un nuevo recluta ansioso. «Te mostraré cómo manejamos a estos llamados líderes comunitarios». Se detuvieron frente a la tienda y desde el principio estuvo claro que Darren ya había tomado una decisión sobre lo que estaba sucediendo adentro. Martin Hayes estaba teniendo una conversación informal con dos jóvenes negros vecinos que a menudo iban a su tienda en busca de consejos sin previo aviso. Darren irrumpió en la tienda, mostrando su placa con un gesto agresivo. «¿Qué está pasando aquí?», ladró evaluando a los tres hombres. «¿Qué están haciendo? ¿Matones?». Martín mantuvo la compostura y dijo con calma: «No hay problemas aquí, oficial, estos jóvenes solo están recogiendo algunas cosas». Darren se burló mirando a los jóvenes con desdén. «Recogiendo algunas cosas, te he visto por ahí», le dijo a uno de ellos, un joven llamado Darius. «Pareces del tipo que siempre está tramando algo». «Hombre, no estamos haciendo nada malo», respondió Darius, pero en el momento en que habló Darren se abalanzó hacia adelante agarrándolo bruscamente del brazo. «No me respondas», espetó. Sacando a Darius afuera y arrojándolo contra el coche patrulla, Jackson lo siguió con el pulso acelerado. Quería intervenir de inmediato, pero sabía que necesitaba presenciar la magnitud del abuso de Darren para tener bases sólidas para la disciplina. Martín salió observando horrorizado. «Oficial, por favor, no hay necesidad de esto», dijo HK, «solo un niño». Darren dirigió su ira hacia Martineau defendiéndolo. «Porque eres su traficante o algo así». «No importa». Martín se quedó su terreno, su voz calma pero firme.
Oficial, no aprecio esa acusación. Conozco mis derechos. El rostro de Darren retorcido de rabia. Conoces tus derechos. Sin previo aviso empujó a Martín hacia atrás y luego le dio un puñetazo dándole de lleno en la mandíbula. Martín tropezó apenas agarrándose al borde del auto. En ese momento Jackson sintió una oleada de ira. Esto fue más allá de lo que esperaba presenciar Darren. Había cruzado una línea. Manteniendo su voz firme, Jackson dio un paso adelante y dijo: suficiente, dijo su voz resonando con autoridad. Darren se congeló girándose para mirar a Jackson. ¿Qué dijiste, novato? Jackson metió la mano en su chaqueta sacando su placa y sosteniéndola para que todos la vieran. El brillo dorado de su escudo de capitán brilló intensamente en la luz de la tarde. Dije: es suficiente, repitió su voz cortando la tensión como una cuchilla. Soy el capitán Jackson Williams y este comportamiento no se tolerará en mi precinto. La mirada en el rostro de Darren no tenía precio, una mezcla de conmoción, incredulidad y rabia. Los ojos se abrieron y dio un paso atrás al darse cuenta de la magnitud de la situación. Jackson dejó que el peso de sus palabras se hundiera. Podía sentir las miradas de los espectadores, la multitud silenciosa que se había reunido afuera de la tienda observando conteniendo la respiración. El capitán Darren tartamudeó mirando a Jackson confundido. «¿Usted es nuestro nuevo capitán?» «Es cierto», respondió Jackson manteniendo su mirada firme, «y estoy aquí porque he estado escuchando sobre oficiales como usted que creen que están por encima de la ley». El rostro de Darren se puso de un profundo tono rojo, pero trató de recuperar la compostura. «Solo estaba haciendo mi trabajo, capitán», dijo, aunque su voz carecía de su bravuconería habitual. «Su trabajo es proteger y servir», respondió Jackson con frialdad, «no intimidar o abusar del poder», señaló a Martín, que tenía la mandíbula magullada, pero de pie. «Este hombre es un miembro respetado de esta comunidad y lo trataste como un criminal sin causa. ¿A cuántas otras personas inocentes has maltratado?» «Oficial Blake», Darren farfulló sin palabras mientras Jackson continuaba. Su voz ganaba intensidad con cada palabra. «Tu placa no te hace mejor que nadie. No te da derecho a degradar o lastimar a las personas. Es un privilegio y has abusado de él». Jackson ordenó a Darren y Pep que volvieran a la comisaría. Acompañó a Martín al hospital y prometió investigar el asunto y arreglar las cosas en la comisaría. Jackson no perdió tiempo e inició una investigación interna formal sobre el historial de Darren. Revisó innumerables quejas que habían sido enterradas bajo burocracia, el testimonio de Martín y una gran cantidad de nuevas pruebas. Jackson se movió para presionar medidas disciplinarias contra Darren. Las palabras se extendieron rápidamente entre los oficiales de la comisaría que habían hecho la vista gorda ante las acciones de Darren fueron notificados, mientras que los que realmente querían hacer su trabajo con integridad comenzaron a unirse en torno a Jackson. Conmocionado por los eventos del día, buscó a Jackson y confesó en voz baja su incomodidad con los métodos de Darren. «Nunca quise ser así». El capitán admitió que su voz era apenas un susurro, pero era mi compañero. No sabía cómo detenerlo. Jackson asintió y colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de. «El primer paso hacia el cambio es reconocer lo que está mal ahora que lo ves. Tienes la responsabilidad de ser mejor si estás dispuesto a aprender. Te ayudaré con la guía de Jackson». Comenzó a trabajar estrechamente con la comunidad, decidido a construir puentes donde Darren los había quemado. Darren fue suspendido y luego despedido como resultado de la investigación. Jackson comenzó a implementar nuevos programas de capacitación e iniciativas de alcance comunitario. Se asoció con líderes locales como Martín, quien a pesar del trauma de ese día aceptó ayudar a cerrar la brecha entre la policía y la comunidad. Con el tiempo, el precinto experimentó una transformación. Los oficiales comenzaron a participar en reuniones comunitarias, trabajando con los residentes para crear un vecindario más seguro y solidario. La operación encubierta de Jackson se convirtió en una historia que se contaría en el precinto durante años. Una historia de responsabilidad, redención y el coraje para defender lo que era correcto. Meses después del incidente, Jackson recibió una carta de Martín. Era una simple nota de gratitud que reconocía el arduo trabajo que Jackson había hecho para lograr justicia y establecer un nuevo estándar. Terminaba con una sola línea que Jackson nunca olvidaría. «El verdadero poder está en la fuerza para proteger a quienes lo necesitan, no para explotar a quienes no». Jackson enmarcó esa carta y la mantuvo en su escritorio como un recordatorio del día en que cambió el rumbo y redefinió lo que significaba ser un líder.
El precinto continuó prosperar bajo su liderazgo y su operación encubierta se convirtió en el catalizador de un cambio que hacía tiempo que se necesitaba y así, con coraje y determinación, un hombre transformó un precinto recordándoles a todos que la justicia no es solo una palabra, es una responsabilidad. Si disfrutaste de esta historia de coraje y transformación, no olvides suscribirte. Tenemos muchas más historias de la vida real que inspiran, desafían y revelan el poder de la resiliencia. Gracias por escuchar y mantente atento a la próxima historia que podría cambiar la forma en que ves el mundo.